Buenas tardes. La Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo, les da la más cordial bienvenida esta tarde a Aullido, séptima muestra internacional de videoclip para la presentación del libro 60 años de rock mexicano, volumen 2, 1980-1989, del señor González. En esta ocasión nos acompaña en el Presidium el señor González, autor del libro, a quien damos una cordial bienvenida. Gracias. A continuación me voy a permitir leer algunos datos de nuestro invitado. El señor González es percusionista, compositor y productor. En 1987 formó junto a sus hermanos el grupo Barajas. En 1988 es invitado a ser parte del grupo Botellita de Jerez, siendo integrante de esta banda por 9 años y con quien grabó varios discos para las disqueras transnacionales Polygram, BMG, Ariola. En la primera mitad de los años 90 comenzó a colaborar con Mirna de la Garza haciendo música original para el grupo de danza MD Mar. Desde el año 1995 a la fecha también ha colaborado como percusionista en vivo y en grabaciones de Frata. Durante la segunda mitad de los años 90 y en el nuevo milenio colaboró con como invitado de los grupos Café Tacuba, La Milagrosa de Julieta Venegas, Claudia Martínez Tonana, Tex-Tex y Kenny, con quienes también se presentó en vivo y grabó discos. En 1998 sacó su primer disco solista llamado El Señor González y Los Cuates de la Chamba, con la participación de 32 músicos invitados e incursionando en la industria independiente. Complementó su carrera incursionando en la producción ejecutiva y artística de diversos grupos y creó discos Antídoto, junto a Toño Sánchez en 2002. En 2013 se reintegró a Botellita de Jerez después de 15 años de separación y en octubre de 2016 salió su libro 60 años de rock mexicano, volumen 1 y el volumen 2 en septiembre de 2018. Junto a Zaira Franco, lanzó en diciembre de este año el EP debut de Combo Movox, su nuevo proyecto musical. Para dar inicio a nuestro programa, cedo la palabra a nuestro invitado. Gracias. Hola a todos. Estoy muy contento de estar aquí. Gracias por la invitación. Pues venimos aquí a hablar de 60 años de rock mexicano. Es una obra que comprende 3 volúmenes, de los cuales han sido editados hasta ahora 2. Este es el número 1. Este es el 2, que salió en septiembre del año pasado. Y bueno, me he dedicado en estos consecuentes meses a estarlo presentando en diferentes partes. Hoy tocó aquí y pues hago una pequeña explicación de lo que ha sido este libro, hacer este libro, para después, si quieren, pasar a una sesión de preguntas y respuestas que nos dé como más una guía sobre de qué hablar, qué cosas son las que realmente les interesan, pues creo que se puede generar una buena dinámica así. Por lo pronto, este proyecto de hacer estos libros no nació como una idea de narrar la historia del rock mexicano. Más bien, Ediciones B, que me busca en 2014, me pide que haga una enciclopedia del rock mexicano. Esto es porque consideraban o se daban cuenta de que en otros países iberoamericanos existían la enciclopedia del rock argentino, del rock español, pero que en México no existía una publicación de este tipo. Me pidieron que hiciera un texto en el cual hablara de 500 grupos mexicanos. Empecé, pues obviamente, haciendo una gran lista para saber de qué estábamos hablando, de qué iba a tratar, y logré hacer una gran lista de más de 1,500 bandas. Y sucedió que, bueno, aún teniendo esta gran cantidad de grupos, me di cuenta de que no conocía a ciencia cierta el número de bandas que podrían seguir integrando esa lista, ¿no? En otras palabras, estaba muy consciente de que era una lista que podía crecer muchísimo más. Pero bueno, finalmente, apoyado por coleccionistas, locutores de radio, músicos, productores, fue que se fue conformando esta gran lista
Y de ahí vendría entonces una depuración para finalmente hablar de esas 500 bandas que me estaban pidiendo. Fueron varios los criterios para ir haciendo esta depuración, que fueron muy diversos. Por un lado, pues ver cuáles eran esas bandas fundamentales que no podían dejar de estar en la lista. Por otro lado, ver cuáles eran los géneros de los cuales iba a estar hablando. Para esto implicaba también como partir de una definición del rock. Obviamente yo opté por una definición que fuera muy amplia. Hay muchos puristas en el rock y en el rock mexicano particularmente. Entonces, desde mi perspectiva, el rock es algo mucho más amplio desde su origen mismo, es una mezcla de géneros y tiene más que ver con una actitud o una forma de hacer las cosas. Entonces, esto me ayudó a también definir que había una serie de géneros que tenían que estar en estos libros. Obviamente empezamos con el rock and roll, pero se habla de surf, se habla de ska, se habla de twist, se habla de música psicodélica, se habla de progresivo, y así la lista fue creciendo. Música electrónica, X. Entonces, teniendo estos géneros sobre los cuales también iba a hablar, nos enfocamos, o me enfoqué pues, a ver cuáles eran esos grupos también que iban a representar o iban a abanderar cada uno de estos géneros. También hubo un tipo de depuración que tuvo que ver más que con un criterio específico. Estas bandas que fueron como quedando en la mesa, pues habían algunas que tenían más información, que era más fácil conseguir la información de esos grupos, y había otras que era muy difícil, o sea que no encontrabas información en ninguna parte. Entonces hubo una especie como de ¿cómo se le dice en biología? Una especie de depuración natural en la cual pues hubo grupos que al no ir como cubriendo ciertos requisitos para poderlos incluir, pues se fueron quedando fuera. Empecé a escribir este texto y este texto empezó a ser muy, muy voluminoso. Yo creo que la editorial en sí no tenía idea de lo que me estaba pidiendo. Yo mismo no sabía qué era lo que iba a terminar escribiendo. Tan así que cuando me pidieron el encargo pues yo calculaba que iba a invertir unos meses y no, empezó a ser una cosa muy compleja en cuanto a estarle dedicando atención, tiempo, y la editorial empezó como a espantarse, ¿no? Empezó a imaginar un tabique de libro. Y tuvimos que hacer un replanteamiento total y un replanteamiento en donde por lo pronto yo iba a trabajar más a gusto. Les dije que bueno, no nos amarráramos a una cantidad de grupos, que se acercaba el 2016 para entonces, y como yo estoy tomando como punto de partida el rock mexicano desde 1954, que es cuando aparece el primer cover de un rock and roll en México, que lo hizo Gloria Ríos, un cover de Rock Around the Clock de Bill Haley, que aquí le puso el relojito. El 2016, bueno, se cumplían los 60 años de la historia del rock en México, y entonces les planteé, bueno, vamos a contar mejor la historia. Me gustaría hacerlo desde una perspectiva más de crónica, en donde pues yo me divierta más también escribiendo sobre el rock mexicano, y no nos amarremos a una cantidad de grupos. Más bien hablemos de esos grupos representativos que en un momento dado van a poder representar, valga la redundancia, a otros grupos en ciertas escenas, ¿no? Y de esta manera poder contar una gran historia.
esa historia se iba a contar, o se está contando pues en estos libros, desde dos perspectivas. Conservó de alguna manera este esquema de fichas por grupo, entonces hay historias individuales de cada grupo, pero yo al principio de cada década hago también un contexto general, ¿no?, de lo que pasaba en la década, y entonces es una visión también como externa y más amplia, ¿no? Y es así como finalmente se estructuró. Pensamos que podíamos entonces hacer un par de volúmenes nada más, en vez de un gran tabique o un montón de libros de una enciclopedia, que a la mera hora pues el texto daba y daba y daba y terminó siendo 3 volúmenes, ¿no? Esa es la historia de cómo es que se hizo este libro. Yo, por otro lado, pensaba que como alguien que era parte de este medio, pues era un conocedor y que no iba a ser como muy difícil escribir de esto. Sin embargo, bueno, conforme me fui adentrando e investigando, fui descubriendo una historia que a mí por lo pronto me genera un gran orgullo, y es algo que de alguna manera quiero como transmitir también en estos libros, ese orgullo que me da esta historia que tiene altibajos, que tiene momentos gloriosos, otros de pena, y que al final de cuentas es una historia única, una historia que no se parece a la historia del rock en ninguna otra parte, porque tenemos condiciones muy particulares en México, condiciones que tienen que ver con lo social, con lo político, con lo económico, y que influyen el desarrollo del rock por un lado, y el rock mismo tiene un impacto social, porque hay un público que le gusta el rock en México, y así haya tenido la atención mediática y de la industria, como cuando tampoco lo ha tenido, que ha tenido que estar en el ámbito subterráneo y generándose a partir de la independencia misma. El rock ha estado ahí durante 60 años, ininterrumpidamente, más allá de lo que la gente pudiera pensar, de que a veces hay rock mexicano y a veces no. Lo cierto es que ha estado ahí siempre, y que no es solamente eso que se llega a promover cuando está, digamos, hay un boom comercial del rock en México. Hay otras manifestaciones que se mantienen en un segundo plano, underground, sin interés incluso de ser parte de un mainstream o de una comercialidad, y que pues obviamente traté de incluir en estos libros. Y entonces empieza uno a ver que hay una especie de red, de conexión de muchos elementos entre unas escenas y otras, que nos permiten hablar de esta gran continuidad y de que hay pues esta como cadena que aparentemente tenía eslabones perdidos, pues no, están completos todos. Cuando hablo de estas redes que conectan unas cosas con otras, hablamos de músicos que han tenido participaciones en un género o en otro en diferentes épocas, hablamos de lugares que han sido emblemáticos para que se desarrollen los grupos, hablamos del público mismo, que también ha sufrido una evolución junto con los músicos, ¿no? De una manera muy esquemática, yo podría decirles que la historia del rock en México comienza primero, llega de una forma totalmente sin contenido. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando llega a México es porque le empiezan a tocar las bandas de aquel entonces, las orquestas, que tocaban música para bailar y tocaban el rock and roll como un nuevo ritmo de moda, lo tocaban entre chachachás y mambos, y no tenía esta connotación contracultural de su origen en los Estados Unidos, de los jóvenes rebelándose ante un sistema patriarcal. Y es en México, con el tiempo, que los jóvenes empiezan a apropiarse de este nuevo ritmo, que así incluso lo planteaban, y este ritmo se lo van apropiando, empiezan incluso a generar obra propia, pero rápidamente es cooptado por la industria,
que encuentra una posibilidad económica. Al principio la ninguneaban y luego se dieron cuenta que los jóvenes también compraban, ¿no? Y entonces les empiezan a delimitar el área de acción a estos jóvenes, los hacen tocar covers, en cierto momento sacan a sus cantantes de los grupos y empiezan a surgir una serie de fenómenos comerciales desconocidos hasta entonces en México, ¿no? Los jóvenes, los cantantes que sacaban de los grupos se convirtieron en estrellas juveniles. Ese concepto no existía. De hecho, jóvenes haciendo música para jóvenes era algo que no era tampoco claro, ¿no? A principios de los 60s. Esto, bueno, hizo que la maquinita de hacer dinero diera mucho dinero durante los 60s. Pero México, por otro lado, pues se iba abriendo al mundo, empezaba un proceso de globalización que ahorita para nosotros es muy claro, pero en aquel entonces se manifestaba con las primeras transmisiones de vía satélite, el hombre llegaba a la luna, las Olimpiadas de México se transmitían al mundo entero y también los medios empiezan a abrir a ese rock que se hacía en los países anglosajones, de los cuales hasta el momento se habían hecho covers, pero empiezan a programar entonces ya el rock de los grupos, que en aquel entonces pues los que predominaban eran los ingleses, eran los que estaban marcando la pauta de lo que estaba sucediendo en el rock en el mundo. Y entonces todo este esquema de estar haciendo covers empieza a perder sentido. La gente prefiere oír las versiones originales que estar oyendo las copias. Y viene una como también se hace la música, el rock empieza a apreciarse en inglés, lo que hace que una serie de músicos, queriendo estar vigentes, queriendo ser parte de pues esta comercialidad, empiecen a hacer temas en inglés. Al principio en el mismo esquema de los covers, pero llega un momento en que empiezan a hacer su obra propia, ¿no? Y surge un movimiento muy importante que se llamó la Onda Chicana, en donde grupos principalmente del norte del país, de estas áreas de por acá, empiezan a viajar a la Ciudad de México e influenciar lo que estaba pasando en México. Hubo un personaje muy importante que se anticipó a todo esto, llamado Javier Batis, de Tijuana, que lo que tenían todos estos grupos es que por su cercanía con la frontera tenían influencias muy frescas y entonces llegaban a la Ciudad de México y refrescaban totalmente, ¿no? La ola inglesa, que se llamó así, que fue cuando los ingleses empezaron a predominar en el rock, pues llegó vía la frontera mexicana, no llegó como una influencia directamente a la Ciudad de México, sino llegó vía la frontera. Y estos grupos, me refiero ya en la Onda Chicana, pues a Peace and Love, los Duk Duks, La Tribu, Love Army, muchos grupos, muchos de los cuales venían de Tijuana principalmente, pues empiezan a influenciar todo lo que estaba pasando en la Ciudad de México. Sin embargo, seguían en una dinámica de copia. Aún haciendo temas originales, los hacían en inglés y siempre tenían como referencia lo que sucedía del otro lado de la frontera, y había incluso la idea, la pretensión, la ilusión de ser parte de un mainstream internacional, que al final de cuentas, quitando 2 o 3 excepciones, pues no se dio. Esas excepciones puedo mencionar la revolución de Emiliano Zapata con un tema llamado Nasty Sex, grupo de Guadalajara, que sí llegó a sonar en Alemania y en otros países, pero no fue el caso de la gran mayoría de los grupos. ¿Qué pasa? Estos grupos, muy influenciados por el hipismo, por la psicodelia, no estaban hablando realmente de la realidad mexicana. Había una especie de desconexión con la realidad, en cuanto a que en México estaban pasando cosas incluso muy serias, había matanzas como el 68, el 71, y eso no era algo, digamos, importante en el discurso de estos grupos.
Cuando se hace el Festival de Avándaro, hay un parteaguas muy importante en la historia del rock en México, porque a partir de un concierto que no fue muy bien organizado, el Estado aprovecha para mover las piezas a su favor. En archivos que se han estado abriendo recientemente, se ha podido constatar que el gobierno aprovechó una circunstancia, no porque tuviera algo planeado con mucha anticipación, sino sobre la marcha vio que podía sacar un provecho, y habían varios factores en juego. Por un lado, dentro del PRI había una lucha interna en donde Jan González quería ser presidenciable, Echeverría tenía a su secretario de Gobernación, Moya Palencia, como delfín. Jan González era el gobernador del Estado de México, donde se hizo Avándaro, y entonces a raíz de un concierto en el cual pues fue una fiesta hippie, fumaron, se desnudaron, se divirtieron de lo lindo. Esta circunstancia la aprovechan para decir, aquí hubo libertinaje, hubo actos inmorales, Jan González permitió que esto sucediera y Moya Palencia entraba con mano firme a poner orden, ¿no? Y a, obviamente, quedar bien con los sectores conservadores de nuestro país, que son los que tienen la lana. Y por otro lado, pues congregaciones de jóvenes en esos tiempos, pues no eran, digamos, algo que vieran con mucha tranquilidad, al contrario. O sea, como comento, hubo momentos de encuentros pues terribles, ¿no?, entre movimientos juveniles que eran de otro tipo, pero el hecho de que en un concierto se juntaran hasta 300,000 personas, pues era algo que les espantó. Entonces, al día siguiente de este concierto, que digo que fue muy mal organizado porque era un concierto que iba a ser un evento que iba a acompañar una carrera de carros que al final ni se hizo porque las carreteras se taparon de la gente que fue al festival y total, se le salió de las manos totalmente. Al día siguiente, pues toda una campaña mediática y tremenda, ¿no?, principalmente la televisión de aquel entonces, de la mano siempre del gobierno, y toda la prensa hablando de los desmanes que había sido Avándaro. Y desde entonces se estigmatizó el rock, vino una proscripción del rock. ¿Qué pasó? Estos jóvenes, estos hippies, estos grupos, de repente se dan un golpe tremendo contra la realidad, ¿no? Una realidad que no estaban, digamos, apreciando, pero que finalmente fueron víctimas de una circunstancia en las cuales ellos pagaron los platos rotos, ¿no? Dejó de haber lugares para tocar, las disqueras ya no grababan a grupos de rock, por supuesto los medios estaban totalmente cerrados, ¿no? Televisa dictaba lo que tenía que oír la gente a partir de un programa llamado Siempre en Domingo, y cuando hacía referencia al hipismo o a los jóvenes rockeros, pues los ridiculizaban, ¿no? Los polivoces tenían a Armando Valle de Bravo y estaba por ahí Suárez haciendo vulgarcito también en la carabina de Ambrosio. Total, el rock se volvió de la noche a la mañana en algo pernicioso. No es que fuera bien visto por la sociedad antes, porque pues obviamente siempre ese sector conservador se sintió amenazado por jóvenes con ideas pues libres, ¿no?, y locas. Había habido también antecedentes de encuentros no muy agraciados entre jóvenes y adultos o entre jóvenes y gobierno, cuando los cafés cantantes, que eran los lugares naturales de todos estos grupos en los 60s, los empezaron a cerrar. Y no es que fueran lugares de perdición, o sea, vendían refrescos, no podían vender ni siquiera alcohol, pero eran los tiempos de Uruchurtu en la Ciudad de México, el regente, y se dedicaron a cerrar todos los cafés cantantes.
haciendo que los grupos, los que lograban sobrevivir, pues empezaran a integrar más bien a los centros nocturnos. Era conocido que Javier Batis era todo un suceso en el Terraza Casino, ¿no? Donde lo iban a ver políticos, artistas, snobs, guaruras, de todo. Que fueron los grandes tiempos de Javier Batis a final de los 60. Bueno, viene Avándaro, les cortan las patitas a todos y el rock se tiene que refugiar pues en ámbitos subterráneos, ¿no? Lo que más conoce la gente al respecto es que sobrevivieron en los hoyos funky, que eran pues lugares mal acondicionados en las periferias de la ciudad, generalmente sin permisos, porque si algo hubo también es que se prohibieron los conciertos de rock a partir de Avándaro. Entonces eran conciertos clandestinos, en donde por supuesto había racias de la policía, aprovechaban las circunstancias para estar todo el tiempo sobre los jóvenes marginales, básicamente, que eran los que acudían a los hoyos funky, y pues era un negocio también, les sacaban dinero, etcétera, etcétera. Era una forma de control muy gandalla. Pero no solo sobrevivió ahí el rock, o sea, hubo algunos que salieron del país pensando que regresando la situación iba a ser mejor. No fue así. Un ejemplo de eso fue Cosa Nostra, era un grupo de finales de los 60, donde tocaba Briseño, y que tenían esta posibilidad de también tocar en los Estados Unidos. Se fueron, pero cuando regresaron estaban tan mal todo que el grupo desapareció, y es el inicio de la carrera de Guillermo Briseño como solista. De estos grupos que sobrevivieron en los hoyos funky, pues estamos hablando del Three Souls in My Mind, de Enigma, de los Duk Duks, pero eran muy pocos los que podían aguantar el rigor de estar tocando en estos lugares. No eran lugares amables, pues eran pues rituales muy rudos, ¿no? Hubo grupos que empezaron a integrarse más bien a obras de teatro, musicalizaban obras de teatro, algunos, digamos, de teatro universitario, que eran los más inclinados hacia hacer un rock progresivo, rock en oposición, pero había otros que hacían también, acompañaban obras musicales, como puede ser Zig Zag, acompañando las obras de Julissa, ¿no? Por supuesto que hubo muchos jóvenes de clase media, clase acomodada, que tenían acceso a la música que se iba generando fuera de México y se volvían de pronto en grupos de garage, ¿no? Porque eran bandas que ensayaban en sus casas, pero no tenían nunca dónde tocar. Muchos de esos músicos después fueron parte de un movimiento mucho más grande y fuerte a partir de los años 80, que fue cuando empezó a haber una explosión de grupos muy evidente. Entonces, en esta etapa, digamos, subterránea de esta historia, en realidad se empezó a sembrar las semillas de lo que iba a brotar de una manera muy evidente en los 80, ¿no? Viene como una autocrítica, viene se empiezan los grupos a cuestionar su propia obra y nace una necesidad neta de generar una obra propia, ¿no? Y pasamos de un movimiento de intérpretes paulatinamente a un movimiento de creadores. Por supuesto que yo, cuando lo planteo así, estoy generalizando, había excepciones de la regla, pero en términos generales podríamos verlo así. Cuando deja de haber un interés incluso comercial sobre el rock, es cuando el rock empieza a generarse, pero de una manera neta. Y esto siembra las semillas de, como les digo, lo que pasa en los 80, que es el tema de este segundo libro. Este segundo libro habla prácticamente del 80 al 89, porque, como les digo, hubo una gran explosión de grupos, de manifestaciones, y además muchos de estos grupos siguen vigentes. Entonces sus historias son muy largas y eso dio como para que solamente en un libro hablara de la década de los 80. La década de los 80 es una década en la cual
el rock surge de las cloacas, por decirlo así, y termina con una campaña mediática tremenda llamada Rock en tu idioma, que en donde otra vez vuelve a tener los reflectores de la comercialidad encima, reflectores que solo alumbran una parte de ese rock que se estaba generando en los 80s, el que podríamos definir como rock pop. Pero había otras manifestaciones que ya se empezaban a dar en los 80s que fueron totalmente ignoradas, incluso algunas de denominación de origen mexicano, como pudiera ser el etno rock o pudiera ser el movimiento rupestre, que tienen características muy propias, muy mexicanas, pero que no fueron contemplados en este interés que generó una compañía, BMG Ariola, creando la campaña de Rock en tu idioma, que tenía principalmente la finalidad de introducir grupos españoles y argentinos al mercado mexicano. En México, pues como la plataforma que ha sido para muchos géneros en Iberoamérica, el que triunfaba aquí en México era conocido en toda Iberoamérica. En el caso del rock específicamente no podía funcionar así porque había una prohibición. Sin embargo, esta prohibición fue aligerándose, fue diluyéndose con el tiempo. Gracias. Y entonces esto lo aprovecha esta compañía para hacer esta campaña, y eso implicó entonces que los medios comenzaran a abrirse y empezaran a difundir el rock en español, ¿no? Que era la bandera de esos grupos que ya veían hacia atrás y empezaron a autodefinirse diciendo: no queremos cantar en inglés, queremos hacer nuestra propia obra, tener conceptos propios. Y el terremoto, al menos en el caso de la Ciudad de México, tuvo también mucho que ver. La sociedad civil se dio cuenta que no necesitaba del Estado para salvarse, y esto generó toda una conciencia en donde se reflejó en bandas, ¿no? Que eran autogestivas, muchas de ellas tocaban para los damnificados. En fin, el gobierno empezó a dejar de ser un factor que estuviera deteniendo las manifestaciones juveniles. Incluso se comprometían, ¿no? Con causas. El movimiento del CEU tuvo apoyo de grupos como Maldita Vecindad y otros más, ¿no? El tercer libro, que es el que no está aquí, habla ya de los 90s en adelante, donde esta como promesa de una industria del rock en México con la que cierran los 80s, de alguna forma se cristaliza. Cuando se les agota la moda del rock en tu idioma, viene una serie de disqueras independientes que eran parte de las compañías grandes, como Culebra, y posteriormente fue Manicomio y otras más, que le dan un nuevo aventón a algunos grupos: Santa Sabina, La Castañeda, La Lupita, Tijuana No. Viene una nueva moda que fue la avanzada regia, y todo esto pues hacía que la gente, en términos generales, dijera: hay rock mexicano. Pero había otros rocks también. El metal se estaba desarrollando, el punk se estaba desarrollando, el hardcore, el reggae. En fin, a final de los 90 surge un movimiento fuerte de ska, que el ska no es un invento de finales de los 90, desde los 60 eso existía. Hubo un músico llamado Toño Quirasco que lo mandaron a Jamaica a estudiar cómo era el ska para traerlo a México. Y tuvo un auge de unos años a mediados de los 60, ¿no? Bueno, surge un nuevo ska, neo-ska, hacia finales de los 90, del cual podríamos decir que la punta de lanza es grupos como Panteón Rococó, ¿no? En fin, en los 90 sucede también el lanzamiento zapatista, en el cual una muy buena parte del movimiento del rock en México se compromete con las causas zapatistas, y hay una serie de conciertos que influencian el nacimiento del Vive Latino.
Esto sucede porque otra vez la industria se da cuenta que puede explotar esa gran convocatoria que podían tener unas bandas en un festival que en un origen tenía una motivación de tipo social, pero que alguien dice aquí hay business, y entonces es como nace el Vive Latino en 1998. De todo eso hablo en el tercer libro y no voy a ahondar ahí porque ya no, para no colgarme mucho y porque no existe ese libro todavía en el mercado. Entonces, bueno, es como a grosso modo una narración que podemos detallar muchísimo si quieren, y me imagino si tienen dudas de cualquier otra cosa estoy abierto a que platiquemos. Por ahí debe haber un micro si quieres para que no tengas que gritar. ¿Se escucha bien? Sí. Ok, bueno. En aquellos tiempos, los que estaban bien metidos en el rock hablaban muy bien de los locos del ritmo. Uh-huh. y de su líder, que en ese tiempo que era Toño de la Villa. Toño de la Villa, sí. Ajá. Entonces, sobre todo porque creo que hacían música original. Entonces, sí me gustaría que hablara sobre eso, ¿no? Estamos en los 60s, creo, ¿no? Sí, bueno, hay tres grupos que se pelean quién hizo el primer disco de rock, de jóvenes, de rock and roll, ¿no? Está entre los Locos del Ritmo, los Black Jeans y los Rebeldes del Rock. Los tres más o menos por la misma época entraron al estudio a grabar, solo que por decisiones de las disqueras unos discos salieron antes, otros no. Supuestamente los Locos del Ritmo fueron los primeros en grabar, pero no fueron los primeros en sacar su disco. Esa era justo esa etapa en la cual las disqueras todavía no creían mucho en el rock and roll, como que les daban chance de que hicieran sus cosas, y gracias a eso los Locos del Ritmo pudieron grabar 2 temas originales que tienen la gran importancia de ser los 2 primeros temas originales del rock en México, que fue Tus Ojos, una balada, y Yo no soy rebelde. Pero casi inmediatamente es cuando viene esta como camisa de fuerza que les pone la industria a los grupos, y se vuelve un movimiento de covers principalmente. Los grupos tenían que hacer esfuerzos impresionantes, a veces infructuosos, con tal de que les dejaran meter un tema de repente propio en sus discos, ¿no? Y bueno, eso conforme avanzó la década se fue relajando porque cada vez el esquema del cover fue teniendo menos vigencia. Pero en ese comienzo eso pasó y los Locos del Ritmo pudieron colar esas 2 rolas, ¿no? También fue evolucionando, creo que últimamente Bueno, los Locos del Ritmo fueron de los pocos grupos, de esos primeros grupos de rock and roll que pudieron evolucionar hacia otros terrenos. De hecho, en los mismos 60s, ya más hacia la segunda mitad, cuando ya no era hacer rock and roll, sino más bien música de la ola inglesa, viajaron aquí a Los Ángeles, estuvieron tocando en el, ¿cómo se llama? El Whisky a Go-Go, y haciendo temporadas. O sea, fue un grupo que sí logró un nivel muy por encima de sus contemporáneos y de las bandas que le siguieron, pero hubo un momento en que ya no se pudo sostener y se separan, ¿no? El grupo ha seguido hasta la actualidad, pero ha tenido momentos de intermitencia, y uno de sus integrantes, Rafael Acosta, el baterista, fue el que creó Mr. Loco primero, y ahí participaron algunos de los Locos del Ritmo, pero no todos, y teniendo también esta mirada como de triunfar en Estados Unidos, lograron colar temas como Viva Zapata, pero después de un par de discos lo hizo, primero se llamaban Loco y luego se llamó Mr. Loco. Y cuando era Mr. Loco hicieron también temas de música disco en la segunda mitad de los 70s, y tenían un coro con Mayita Campos y Baby Batis, creo que también estaba por ahí. Era obviamente Rafael Acosta buscando diferentes tipos de conceptos con tal de mantenerse vigente.
Loco, por cierto, ganó el Festival Yamaha y viajaron bueno, primero en México, viajan a Japón y ganan en Japón el Festival Yamaha. Y entre otras curiosidades tiene que cuando se hizo la película esta de Nacho Libre, usaron 2 de sus temas como parte del soundtrack. Entonces, tiene esas curiosidades. Es muy poco considerado, pero Mr. Loco empezó a hacer unas mezclas de música latinoamericana con rock y otros géneros, de eso que alguien podría entender como world music, que realmente fue reconocido a partir de los 80s, no en los 70s. Ya esa es una virtud que tuvo Rafael Acosta con esos grupos, porque empezó a hacer eso antes que nadie, sin que fuera reconocido, ¿no? De los finales de los 60, ¿no? Finales de los 60s, comienzo de los 70s, y luego viene Mr. Loco. Porque Deriva Zapata es de Loco. De Loco, sí, de Loco, y hay una versión en inglés y una en español, pero era esto, eran los proyectos de Rafael Acosta que no eran propiamente los Locos del Ritmo. Después los Locos del Ritmo se vuelven a reagrupar, y ahorita hay una formación con 2 o 3 de los miembros originales que se siguen presentando como los Locos del Ritmo, sin Rafael Acosta, porque hubo un pleito ahí también por el nombre, en el cual pues no quedaron en buenos términos, ¿no? Bueno, eso se cuenta aquí. Los detalles ya específicos los pueden conocer aquí, ¿no? ¿Alguien más quisiera preguntar algo? Gracias. 2 cosas rápidas. La primera, ¿cómo defines el concepto de rock en ambos libros? Ajá. Y la segunda, quisiera saber tu opinión sobre la influencia que tiene, a partir de la definición de rock, la influencia que tiene la música en estos movimientos sociales tan representativos de México. Sí, mira, definir el rock es algo muy difícil, porque yo creo que todos tenemos una definición de lo que es el rock. Puedo dar mi opinión. Yo en el libro lo planteo como algo muy abierto. Es algo que de repente puede contemplar un tema que puede ser muy profundo, muy elaborado, muy artístico, pero por otro lado puede haber algo súper banal, comercial, y todo lo que está en medio, además, se le puede considerar rock. ¿Cuál es ese factor, ese elemento unificador de todo esto que puede ser, como llego a mencionar en el libro, como una especie de vedette viéndose al espejo, ¿no? Sin saber realmente quién es? Yo creo que el rock principalmente es una música rebelde, es una rebeldía adolescente. ¿Qué quiero decir con esto? Que uso el término adolescencia como alguien que adolece, no necesariamente algo ligado a la edad. Habemos muchos rock and rolleros que seguimos tocando y que seguimos creando y seguimos siendo adolescentes. Entonces somos adolescentes desde el momento en que hay cosas que no nos parecen, que queremos cambiar, que queremos que sean diferentes, y entonces hacemos nuestra obra en base a eso. El rock, a diferencia de lo que creen quizás algunos, no es una forma sonora o no hay una rigidez en cuanto a cómo hacer la música. El rock se ha influenciado de muchísimos géneros. Por eso decía que era más una actitud, un espíritu con el cual se hacen las cosas, que está impregnado de esta rebeldía adolescente. Así es como lo veo yo. Entonces, ¿cuál es la diferencia de oír a Timbiriche, de oír a Peace and Love? ¿O cuál es la diferencia de oír a Alejandra Guzmán, de oír a Rita Guerrero? Pues es ese elemento justamente de rebeldía adolescente. La otra parte de tu pregunta, que era cómo el rock se ha influenciado en los movimientos sociales, ha sido de ida y vuelta, además. Cuando el rock en los 80 se empieza a tener como esta conciencia de sí mismo y le da importancia a generar su propia obra, viene un arraigo, se arraiga al contexto, a la realidad, a las cosas que están sucediendo. Ha habido diferentes momentos en México
en los cuales ha habido este simbiosis, digamos, de movimientos con lo que está pasando artísticamente. Te puedo comentar que cuando fue lo del alzamiento zapatista, en ese momento mucha de la obra de esos grupos que estaban participando en esos conciertos empezaron a hablar de esa temática, la ponían en la mesa. En el caso específico de nosotros, Botellita Jerez, tenemos un tema como la balona de la conquista, por ejemplo, que damos una visión desde el punto de vista botellesco de lo que fue la conquista, ¿no? Que por cierto es un tema ahorita bastante vigente y del cual todo el mundo está hablando, ¿no? Sobre esto de la carta al rey de España y demás. Viene como cuestionamiento de qué somos, cuáles son nuestros orígenes, cómo está jugando esa parte indígena, ¿no? En la sociedad de México de ahora. Bueno, a partir de esos sucesos nosotros también empezamos a componer con cierta visión, ¿no? Ciertas temáticas. El hecho mismo del nacimiento de Botellita Jerez, que yo no fui parte, yo entré cuando el grupo tenía 5 años, era de repente, a partir del humor, plantearse esta cuestión de mezclar la cultura popular mexicana con el rock. En este contexto en el cual, te digo, los grupos estaban apropiando del rock, hubo un manifiesto de expropiación del rock y de nacionalización del rock, todo en términos de broma, ¿no? Pero con un contenido, ¿no? Un contenido de no tenemos por qué copiar a los norteamericanos, podemos hacer algo a partir de nosotros. Admiramos su música, pero nosotros tenemos una cultura también. Entonces, esto generó una influencia en muchos otros grupos. Cuando, no sé, grupos como mencionaba Maldita, que empieza a apoyar al CEU a finales de los 80s, pues no, quienes vivimos esa época tenemos claro que el rock venía de estar tratando de sobrevivir contracorriente, o sea que tenía una esencia combativa de origen. Entonces no era difícil ver que había de repente simpatías, simbiosis con ciertas ideas, ¿no? Y a la vez entonces los grupos, al involucrarse, también se vuelven en un factor que genera movimientos, que genera conciencias, que genera participaciones. Por un lado, los sucesos influyen a los grupos, pero los grupos mismos también generan una sinergia con la gente, con los estudiantes, con el público, ¿no? Entonces se da esta situación cíclica, ¿no? Circular, más bien. ¿Alguien más? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias. Para comentarte en tu perspectiva de ser uno de los protagonistas del rock mexicano durante los 80s, ¿por qué motivo, cuál es tu opinión acerca de allá por el 87-88, cuando empieza este movimiento del rock en tu idioma? Yo lo viví estando en la primaria. Ajá. Y yo notaba que en los programas de televisión y en las revistas de música de esa época, como la revista Ritmo, que ya no existen, ajá, le daban más importancia a los grupos que venían de España o de Argentina. Así y a los grupos de rock mexicano, pues sí hacían un pequeño comentario de repente, un parrafito, una reseña de algún disco, pero digamos, como tú hace rato lo mencionaste, las luces, los reflectores llegaban más hacia los grupos argentinos y españoles. Y de grupos mexicanos, pues no se les daba tanta atención. Yo en lo personal, de repente me caía de suerte alguna revista de Conecte, alguna revista por ahí de banda rockera, y pues ya me enteraba un poquito más de cómo estaba la onda rupestre, el punk y otros géneros, pues que no recibieron mucho apoyo, y a la fecha algunos de esos géneros siguen estando todavía claro, en el subterráneo. Entonces, en tu perspectiva de músico, ¿a qué crees que se debió eso? Pues de que los reflectores iban más las luces hacia los grupos extranjeros que hacia los grupos de rock mexicano.
Pues mira, tiene una explicación. La gente, me refiero al consumidor promedio de música, no se cuestiona por qué de repente hay más difusión de unas cosas que de otras, pero en realidad están respondiendo a una serie de estrategias que tienen que ver más con la mercadotecnia. La campaña de Rock en tu Idioma, realmente la intención inicial y prioritaria era introducir esos grupos que estaban triunfando en España y Argentina y no estaban triunfando en México. Hay una analogía que hacen, que quiero hacer con respecto a algo que dicen los ingleses de los norteamericanos. Los ingleses han sido muy influyentes en la música de Estados Unidos, pero si los ingleses se hubiesen quedado solo en su mercado, hubieran tenido, digamos, un impacto muy menor. Lo que hicieron a nivel de industria fue apuntar al mercado norteamericano y decían, ¿por qué nos vamos a quedar con los melones si podemos tener la sandía, ¿no? Algo parecido estaba sucediendo con la campaña de Rock en tu Idioma. Habían grupos que tenían éxitos locales, pero no estaban teniendo el éxito que los iba a proyectar en toda Iberoamérica. Entonces, el que se abriera también otra vez, después de una proscripción del gobierno al rock, a que hubiese una vez más en México una comercialidad del rock hecho en México, tenía que pasar, o más bien el que estos grupos de fuera triunfaran en México, tenía que pasar por una campaña en la cual sí iban a incluir a grupos mexicanos, pero la intención inicial era que los grupos de Argentina y España fueran rentables en México. Entonces hacen un concurso que se llama Rock en tu Idioma, que ganan los amantes de Lola, firman a 2 o 3 grupos que ya empezaban a despuntar: Caifanes, Maldita Vecindad, Fobia. Pero había muchos otros que estaban desde el principio de los 80s haciendo cosas. Jaime López, bueno, Rodrigo ya había muerto, pero alrededor de Rodrigo hubo todo un movimiento que fue el de los Rupestres. Había bandas que estaban incursionando en otros géneros. Estaba el punk, estaba el metal, el reggae también empezó a despuntar a finales de los 80s con un grupo primero de Quintana Roo, de Cancún, que se llamaba Splash, y luego Los Rastrillos en la Ciudad de México. Y estos grupos que no fueron como parte de esta gran campaña, muchos de ellos se manejaron de una manera autogestiva, ¿no? Organizada. El metal en México tuvo una compañía y un grupo pues llamado Avanzada Metálica, que organizaba conciertos, que grababa discos. Los mismos del reggae empezaron a hacer el movimiento Rasteca, que también fue una de esas influencias para el Vive Latino, hay que decirlo también, no solo fueron los conciertos prozapatistas. Entonces, efectivamente, hay un rock que no ha tenido los reflectores, pero que ha estado ahí también, ¿no? Y Rock en tu Idioma respondió básicamente a eso, a criterios comerciales. La gente rockera a lo mejor podía tener conocimiento de estos otros exponentes del rock, ¿no? Pero el público ya más en general, pues nada más conocía lo que le ponían en la tele o en la radio, en ciertas revistas, y daba por hecho que así es, ¿no? De que no se cuestionan por qué unos sí y otros no. Es más, tampoco tienen el espíritu como para buscar y saber que habían otras cosas. Simplemente recibían lo que les llegaba, ¿no? Y en México, desde los 70s, desde poco antes, no, desde los 60s, pues ya se había instaurado una dinámica en la cual los medios hacen una manipulación tremenda de los gustos de la gente, ¿no? Mencionaba hace un rato Siempre en Domingo, que era el lugar donde la gente buscaba, era su referencia para saber qué era lo nuevo, qué era lo que estaba funcionando, ¿no? Y se enfocaron principalmente a promover baladistas, música ranchera, que está bien, o sea, es parte también de la música, ¿no? Principalmente, más bien debería decir, el rock también es parte de la música en México, pero no había todas las opciones ahí. Al contrario, había toda una idea de no dejar entrar al rock
a esos niveles. El rock ha demostrado a la larga de que sí tiene un arraigo en México, que quizás no es la música popular por excelencia en nuestro país, hay otros géneros que lo son, pero sí hay un público que es muy aferrado al rock, y hay grupos que contracorriente, a veces con situaciones que favorecen y otras veces no, ahí sigue, ahí está, y se está generando, y existen grupos y están haciendo cosas, ¿no? Incluso ahora, que es una de esas épocas en donde la gente cree que no hay rock mexicano, claro que lo hay, ¿no? Entonces, bueno, ¿alguien más gustaría preguntar algo? Buenas tardes. Hola. ¿Habrá o para ti hay algún disco que sea más rock mexicano que otro? Bueno, es muy difícil decir eso porque ¿en base a qué? Por supuesto que hay discos que son muy importantes, que tienen una importancia dentro de nuestra historia. Hablábamos de Los Locos del Ritmo hace un rato. Ese primer disco de Los Locos fue fundacional, ¿no? A partir de ahí surgieron muchas cosas. Pero ha habido otros que han tenido también. Esta historia en realidad es la historia de una evolución. Entonces podemos como identificar momentos específicos en donde de repente un disco tiene una cierta relevancia, ¿no? Y aún así darte una opinión en ese sentido es subjetivo, porque para unos puede parecer que otros discos tienen más relevancia, ¿no? En los libros yo no me meto en esos terrenos, ¿no? Como de definir este fue mejor o este es el non plus ultra del rock mexicano, no, o sea, hay un disco, por ejemplo, por ponerte otro, cuando surge Comrock, que es una disquera independiente a mediados de los 80s, que la hizo Ricardo Ochoa en conjunto con Chela Braniff y su esposo, pero el de la idea fue Ricardo Ochoa. Sacan un compilado de grupos, unos de Guadalajara y otros de la Ciudad de México. Ahí hay temas de Kenny and the Electrics, porque todavía se llamaban así, Dangerous Rhythm, Los Clips y otros más. Bueno, ahí hay un tema como el final de Los Clips, que se ha vuelto un clásico del rock en México. O sea, vas a los antros y a los karaokes y eso, y ahí está y la gente lo canta, ¿no? Podría decirte que ese fue un disco muy importante, porque de repente, de venir del subterráneo total, aparece un disco compilado de varias bandas que plantea una forma independiente de hacer negocio con el rock. Gracias a eso, posiblemente la campaña Rock en tu idioma fue así como la referencia. Mira, eso se puede hacer. Entonces, como eso hay muchos casos que yo te podría decir, pero también aquí se involucra el gusto. Entonces igual vas a decir, no sé, el primer disco del Tri, simplemente el Tri, que lo sacó Comrock también, es un disco fundamental, ¿no? de la historia del rock. Y está bien, si eso es lo que crees, está bien. El primer disco de Botellita, ¿no? El disco Re de Café Tacuba. Hay discos que han marcado como pauta en ciertas áreas, ¿no? A veces más comercial, a veces más artístico. Es lo que te podría decir. ¿Hay más? ¿Ya se cansaron? Ya los aburrí. Ya me voy. Ya. Ahora nada más para que nos comente un poquito, mencionaba hace rato las bandas, todas esas que fueron acogidas por Culebra, como Cuca, Santa Sabina, Los Lupitas, etcétera. Y justo cuando estaban las bandas o tenían ese boom, Tijuana no también. Tijuana no también, ajá. Cuando estaban todas esas bandas en ese boom a mediados de los 90s, truena la disquera y muchas de ellas, muchas bandas se vuelven independientes. ¿Cómo ha sido ese proceso? Es cierto, hacia final de los 90s, las disqueras en general, no solo estos subsellos aparentemente independientes, empiezan a dar cartas de retiro a muchos grupos
que fueron, digamos, los grupos que explotaron durante los 90s. Y pues sí, muchos de estos grupos tenían una capacidad de autogestión, de organización, lo habían hecho bien, y empieza, digamos, un auge de las producciones independientes, ¿no? Hacia cuando comienza el siglo XXI, justamente, pasa eso. Y tiene que ver con que la industria dejó de ver atractivo el rock, ¿no? Así de simple. Dijo, ya, de aquí no vamos a sacar varo, denles las cartas de retiro. Entonces viene un nuevo esquema, porque también esto tiene que ver con la viabilidad del negocio. Al principio inventan sus sellos independientes para, no para, ¿cómo decirte? Les inyectan como un espíritu de autogestión que no es real, porque están finalmente apoyados por una disquera grande, pero lo que hacían eran hacer producciones más baratas. O sea, con el pretexto de que era un subsello, no había los presupuestos de la disquera grandota. Entonces, hacían discos más baratos. Cuando alguno como que empezaba a llamar más la atención, entonces a ese le ponían atención y como disquera, y les invertían un poco más. Pero esa era su apuesta, ¿no? A tratar de gastarlo menos. Entonces, cuando dan las cartas de retiro, viene un auge de los independientes, y entonces lo que hace la industria es acomodarse, ¿no? Se agarra de ciertas compañías independientes, y ellos se encargan obviamente de fichar grupos y demás, y entonces les hacen la distribución, ¿no? Y empieza a haber como ciertas marcas que empiezan a trabajar muy de la mano con las disqueras grandes, pero no todos los independientes, ni todas las disqueras independientes. Termina siendo algo como muy cerrado en un grupo de gente con mucha influencia. Y entonces se plantea un nuevo esquema en el cual estas compañías independientes firman un grupo, los distribuye la disquera transnacional, empiezan a aparecer en los medios, empiezan a ganar ciertos premios como el Grammy Latino o el Indio, aparecen en el Vive Latino sin falta, ¿no? Y en otros del mismo tipo, Pal Norte o el Machaca Fest o los que haya, y se da un fenómeno muy curioso de muchas bandas que de la noche a la mañana, sin haber hecho, digamos, ese recorrido que normalmente hacían todos los grupos de empezar a tocar en lugares, empezar a generar un grupo de fans y ir creciendo poco a poco, ¿no? Hacer, digamos, ese camino de ir haciendo tablas. De repente en esta nueva etapa hay grupos que de la nada aparecen en el Vive Latino, tienen quizás 1 o 2 rolas que pegan en la radio y luego desaparecen totalmente. Entonces es un nuevo esquema en el cual otra vez la gente cree que eso es el rock, y son cuestiones como muy inmediatas, muy efímeras, son los nuevos tiempos, así se empieza a hacer ahora el negocio de la música, ¿no? Y pasan cosas como que tenemos un Vive Latino una vez al año, y en donde parece que el rock solo existiera esos días, ¿no? El resto del año no pasa nada. Hablo mucho de la Ciudad de México, que es el espacio que ubico bien, pero el esquema se reproduce en todo el resto del país. Ahorita el rock en México también está viviendo algo que está viviendo el rock en general en el mundo, que no es la música comercial por excelencia. Ahorita lo que es comercial es el reggaetón o son otros géneros, y no lo digo en afán de generar polémicas ni criticar, pero no es el rock. Entonces el rock está como en una especie de latencia extraña, en donde sí se mueve en los ámbitos naturales de los independientes, que ahorita son las redes, se difunden no en los medios convencionales o muy poco en los medios convencionales, y hay un público que les gusta el rock y que lo buscan ahí. Les cuesta un poco porque hay mucha paja en las redes, pero finalmente si le rascan encuentran. Pero los públicos masivos nunca han sido de espíritu de búsqueda, o sea, no son buscadores naturales. Los que hacen eso son unos cuantos, unos que tienen ese interés de encontrar cosas. La gran mayoría no.
Y la gran mayoría ahorita están viviendo un momento de mucha manipulación de los gustos, ¿no? Entras a Spotify y los playlists pueden ser decenas de grupos que suenan igualitos todos, porque todos son reggaetón. Y no hay otras alternativas. No puede ser que no haya otras alternativas. Entonces estamos viviendo ese momento muy como de manipulación por parte de la industria de los gustos, y por otro lado un panorama como muy abierto que es las redes, en donde sí puedes encontrar otras cosas. Y por eso te puedo decir que sí existe el rock, porque sé de grupos actuales que están ahí y unos veteranos también, ¿no? Que juegan esas reglas ahora. Pues bien. En los 70s en Guadalajara estaba el grupo Toncho Pilatos. Ellos incluían mariachi o sonidos étnicos sin ser propiamente no music. Entonces, y otra pregunta. Por ahí a finales de los 80s, bueno, sale el grupo Asia. Muy simbólica la portada porque es el resurgimiento de los dinosaurios, ¿no? Sí, sí. ¿Se dio algo parecido en México? Bueno, se ha dado varias veces. Yendo a lo que decías de Toncho Pilatos, sí fue digamos, un pionero en esto de la mezcla de géneros. Hacía temas y metía mariachis. Y hubo otros grupos en los 70s que empezaron a experimentar. Estaba Nuevo México de Carlos Mata, que también empezó a meter como elementos prehispánicos. Ahí estaba Jorge Reyes como parte de ese grupo, que llevó esas ideas al universo, y luego el primero que lo hizo realmente de este imaginario de lo que era la música prehispánica, porque nadie sabe realmente cómo sonaba, sino a partir de los sonidos de los instrumentos generan una fantasía interesante, pero no hay una certeza de que las cosas sonaran así o tocaran así. Está Luis Pérez al principio de los 80s, que empieza a mezclar eso con sintetizadores, y es la guía para Jorge Reyes para hacer él como la cabeza de eso que llamaron etno rock. Él no lo inventó, hubo gente que estuvo experimentando con eso antes. Y así como el caso de Toncho Pilatos, que mezclaba música mexicana con el rock, que podría ser uno de los antecedentes de Botellita de Jerez, hay otros. Ahí están los Xochimilcas y otro tipo de manifestaciones que quizás no sean tan rockeras, pero que se volvieron influencia, ¿no? Porque estaban haciendo unas búsquedas, a lo mejor no tan intencionadas, que inspiraron a los que venimos después, ¿no? Sí, y luego lo otro que me dijiste era el regreso de los dinosaurios. Sí, ha habido varios regresos de los dinosaurios. El más conocido ahorita, el más reciente, es Rock en tu idioma sinfónico, ¿no? Que ese alguien es Sabo Romo, mi amigo, encontró el hilito que tenía que jalar, ¿no? Y le funcionó bien porque han hecho ventas tremendas, ¿no? Pero es esta visión comercial, o sea, ¿qué tanto tiene que ver eso con también una realidad de grupos, incluso de esa época, que están haciendo discos nuevos ahora? Eso nadie los está pelando, ¿no? Entonces, hay dos caras de la moneda generalmente. Sí. Aquí en el norte, yo siempre he platicado que el nacimiento, la llegada del rock en español aquí a la frontera fue pirata absolutamente, ¿no? Nos llegaban cassettes de ahí del sur, con con canciones con nombres que no sabíamos, que cantaba quién sabe quién. Ajá. Y no sabíamos si eran argentinos, mexicanos. Canciones sin identidad. Sí. Entonces los copiábamos y los copiábamos y los copiábamos hasta que por fin llegaron los que nos platica del rock en español, el boom. Y pues llegaron caros porque venían del sur. Y entonces nos juntamos en las cantones de los amigos a escuchar los discos, porque él le había pedido para Navidad a su papá que le comprara el disco de alguien. Y todos los amigos se beneficiaban del regalo. Ahora que, ya dije ahora, ¿no? Porque ya tiene un chorro de tiempo. El resurgimiento del formato físico, que es a donde va la pregunta, que algunos coleccionamos, como ya te habrás dado cuenta, aquí con el caballero, los que están aquí a un lado.
Y me gustaría saber tu opinión de a dónde nos va a llevar este resurgimiento del formato físico. No te quiero decir viniles nomás, sino el cassette. Estaba regresando. Ayer también. estaba platicando con alguien de México y me está diciendo que iban a sacar una edición ilimitada de 100 cassettes. Estaba bien chilo y los CDs, ese tipo de cosas. ¿Nos va a llevar a algún lado o ya los vendemos? Yo espero que sí, porque así como te planteaba un escenario muy frívolo de que ahorita el gusto de la gente está muy manipulado y que está llevado hacia un solo género y demás, yo lo veo como un péndulo que se está moviendo para un lado y para el otro. Muchas de los usos y costumbres actuales para escuchar la música dejan, y me incluyo, nos dejan muy insatisfechos. O sea, los que alguna vez oímos música en buenos equipos, que tuvimos la música, no solo la música, sino un objeto que podíamos poseer, que podíamos abrirlo por primera vez y oler lo que olía un vinilo cuando lo acababas de comprar, o sea, nos cuesta mucho trabajo saber que nuestra música está en una nube, en un lugar intangible, en quién sabe dónde. No estoy diciendo que esto sea malo, son las nuevas prácticas, digamos, para oír música. Oírlo en un teléfono, oírlo con unos audífonos chiquitos. O sea, nunca va a ser lo mismo que oírlo en unas buenas bocinas y con un amplificador, y si es de bulbos mejor, y etcétera, ¿no? Teníamos la capacidad de oír la música, digamos, con más calidad que como se escucha ahora. Todos esos nuevos usos y costumbres, que son lo que conocen los jóvenes ahora, es su forma de entender las cosas, a nosotros, los que melómanos de años anteriores, nos dejan muy insatisfechos. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a haber como una nueva moda, ¿no? Empieza como moda de recuperar el vinilo. Los primeros que le entramos, por supuesto, son los que conocíamos eso, pero se empiezan a incorporar nuevas generaciones. El fenómeno del vinilo específicamente incluye muchos jóvenes, y eso está padrísimo y es muy esperanzador, porque quiere decir que el péndulo empieza como a regresar hacia otro lugar. O sea, realmente el futuro de la música es ese playlist en donde nada más oímos los primeros 20 segundos de música. No creo. O sea, hay gente que sí le gusta la música y que quiere como escucharle más, y que cuando hay una composición que tiene cierto grado de elaboración y que te satisface escucharlo, pues una vez que ya te atrapan, ya no es tan fácil dejarlo, ¿no? Y creo que sí está pasando con los jóvenes. Yo tengo hijas, de repente las veo estudiando, oyendo a clásicos, ¿no? Y me extraña, pero es porque están encontrando en eso algo que no les está dando la música ahorita. Y tienen sus grupos que les gustan también de ahora, que también está chido, o sea, maravilloso. Pero sí hay como gente que está dispuesta a apreciar la música en esos términos que nos son más familiares a nosotros. Y ahí yo creo que sí hay como una posibilidad de que las cosas funcionen de otra forma, ¿no? Ha sido muy gradual, ¿no? No es una cosa que sucede de un día para otro, pero está padre, ¿no? Que haya esta revaloración de los formatos físicos, cassette, vinilo, CD o lo que sea, ¿no? Bien. Rafa, yo tengo una pregunta, si me permites. ¿Mande? No, yo no. Ya no sé, es exclusivamente sobre los años 80. Nos decías hace rato que la industria musical estaba dominada, al menos en televisión, por Televisa, por Siempre en Domingo. Obviamente los artistas que ahí salían o que ahí se creaban tenían sus maneras de difusión, y para ellos había recurso para crear videoclips. Así es. Para los grupos de rock, ¿cómo era? Y más para los grupos de rock que no pertenecían a una transnacional, ¿no? Obviamente Caifanes bueno, los grupos que tenían como una firma tenían de alguna manera el apoyo de la disquera para crear. Pero todas estas bandas que no tenían un sello, ¿existía como una industria de videoclip en México en los 80s? ¿Cómo se manejaba esta cuestión? Pues mira, fue muy importante la aparición de MTV Latino en este proceso.
MTV, Estados Unidos, ya desde los 80s estaba funcionando, pero era la época en que no había una difusión masiva del rock en México, ¿no? Cuando al final de los 80s se empieza a incorporar y empiezan a ver los presupuestos por parte de las transnacionales, es que se abre la posibilidad de hacer videos, pero no había dónde ponerlos. Es cuando en los 90s aparece MTV Latino, que además aparece con una idea bastante, digamos, panamericana, en cuanto a que incluía bandas de toda Iberoamérica, más bien iberoamericana más que panamericana. Se volvió un factor de impulso muy importante. De repente sabíamos que no estábamos solos, que había gente en Colombia haciendo rock también y esto. Y entonces es cierto, al principio era la industria la que podía financiar esos videos, pero eventualmente fueron incorporándose también pues grupos independientes. Esto fue más notorio hacia el final de la década, cuando viene como un relevo de la música apoyada por las transnacionales a este paso de la independencia que hablábamos hace un rato. Yo me considero parte de ese proceso porque si bien en Botellita estábamos en Culebra, yo salgo de Botella, empiezo a hacer lo del señor González y hago un primer video de Burbujas de Jabón, y eso lo hago de manera independiente y me lo pusieron en MTV y estuvo en alta rotación. Gracias a esa alta rotación tengo un tema del cual algunos se acuerdan, que se llama Burbujas de Jabón, y llegué a hacer algunos otros con no tanta trascendencia como ese primer video, pero al poco tiempo, cuando la industria discográfica empezó a cambiar sus métodos, también MTV empezó a cambiar, empezó a dejar de poner videos y empezó a hacer más reality shows, y entran los 2000s y volvió a haber una falta de espacios. Ahí todavía Telehit continuó un rato apoyando a las manifestaciones mexicanas que hacían videos, pero incluso el mecanismo que había para hacer videos se fue desmantelando. Mi hermano era alguien que hacía muchos videos y también hubo un momento en que tuvo que dedicarse a otras cosas, a hacer publicidad o otras cosas, porque ya los videos dejaron de hacerse. Ahorita hay una especie de revivals de los videos, porque el internet también entró en juego y ahí funciona ahora nuevamente la cuestión de tener un video en las redes, ¿no? Principalmente en YouTube. Y ahí entran todos, independientes, compañías. En ese sentido es un espacio más democrático y ha venido como un auge, pero hubo una laguna ahí en donde ya no se hacían videos porque pues no había ni dónde ponerlos. A ver. Háblanos un poquito del Rocotitlán, de lo importante que fue el Rocotitlán ahí pues, a nivel nacional, ¿no? Sí. Para los que no lo conocen y para los que lo conocemos. Bueno, obviamente tuvo un impacto básicamente en la Ciudad de México, pero lo que dices no es tan fuera del lugar, ¿no? Sí tuvo un impacto nacional. Rocotitlán fue uno de varios lugares que había en la Ciudad de México donde tocaban los grupos de rock, pero tuvo una peculiaridad. Además de que fue un lugar hecho por Botellita de Jerez, tenía una dinámica que fomentaba, que generaba una escena del rock, que fue muy importante. ¿Cómo lo hacían? Bueno, abrían todos los días, pero obviamente los días fuertes eran los del fin de semana, viernes y sábado. El domingo también tenían conciertos, pero hacían tardeadas para niños. Pero bueno, el mecanismo era de que si tú eres una banda nueva, llegabas a Rocotitlán y te programaban a lo mejor un miércoles. Y según fueras jalando gente y había un movimiento contigo, te iban cambiando de día y te iban acercando hacia el fin de semana, y de repente ya esa banda nueva estaba abriéndole a una banda ya que era muy conocida y con suerte se volvía la banda importante del fin de semana, ¿no? Entonces eso generaba
de una manera, digamos, orgánica y natural, esta como competencia y ganas de mejorar y de convocar a tus amigos para que fueran, y obviamente se lo convenía al lugar, pero también ayudaba a que se empezara a gestar un movimiento, una escena. En Rocotitlán siempre se le pagó a las bandas, aunque fuera poquito, pero siempre había un pago. Estoy hablando de ese Rocotitlán inicial. Entonces, había otra norma, por ejemplo, que todo el que tocara en Rocotitlán tenía el acceso libre a ir a Rocotitlán. Entonces, era un lugar donde ibas y convivías con los músicos, porque obviamente los músicos tenían fiesta sin cover, ¿no? Entonces, todo esto fue generando un ambiente que ayudó mucho a la escena. Toda banda que se considera importante tenía que tocar en Rocotitlán, ¿no? Y esa era otra regla. Es más, el contrato, me acuerdo, tenía una cláusula muy particular. Decía, en Rocotitlán no se puede cantar en inglés. Al único que se le permite es a Javier Batis, ¿no? Y obviamente todo era cotorreo. La compañía que hacía los contratos, que manejaba Rocotitlán, se llamaba Tragafuegos y Asociados, ¿no? Había muchos conceptos muy ligados a la huacacultura botellesca. Esto cambió después, porque llegó un momento en donde, pues bueno, hubo ahí una crisis interna y tuvo algunos dueños, hasta que después la compró Tony Méndez, el bajista de Querigma, y ya se empezó a manejar de una manera totalmente distinta, ¿no? Por eso hago la aclaración de que hubo un Rocotitlán inicial que sí funcionó de cierta manera, y todo esto iba pasando a la par de que estaba la campaña de Rock en tu idioma. Entonces, pues digamos, hubo como diferentes situaciones que iban ayudando a que esta escena del rock en México y en español fuera importante. ¿Por qué tenía un impacto a nivel nacional? Porque todo el que venía de fuera tocaba en Rocotitlán, ¿no? De cualquier parte de la República, ¿no? Y sí se volvió como una cuestión prestigiosa ir a tocar a Rocotitlán. Como quizás en alguna época, en el pasado, era el Terraza Casino, que además era el lugar donde estaba Rocotitlán. El Terraza Casino, que fue el lugar de los éxitos de Javier Batis, después se quemó, y muchos años después fue Rocotitlán, ahí mismo en ese lugar. Era un lugar que tenía espíritu rockero. Pues bueno. Bueno, sí, ya creo que ya nos extendimos mucho. La verdad, me gustaría decir unas últimas palabras. Traje libros, traigo algunos discos también. Los que quieran, con todo gusto se los firmo, los que lo compren, y nos tomamos fotos. Si no lo compran también nos tomamos fotos. O sea que la idea es poder todavía convivir un poquito, si quieren. Perfecto. Bueno, Aullido Muestra Internacional de Videoclip otorga la presente constancia a Rafael González por su veloz participación en la 7ª edición de Aullido Muestra Internacional de Videoclip, realizada en la ciudad de Mexicali los días 27, 28 y 29 de marzo de 2019, Mexicali, Baja California. Muchísimas gracias. Y nada más recordarles, mañana